Estas son historias de los locos por Jesús. Historias mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Estábamos con Cristo. Richard Wurmbrand, Rumania, año 1945. Uno tras otro los sacerdotes y pastores se pusieron de pie y dijeron palabras elogiosas sobre el comunismo, declarando de esta manera su Los gritos y los aplausos continuaron por largo tiempo después de que los micrófonos fueran desconectados y Wurmbrand descendiera del estrado. La sesión del Congreso concluyó por ese día. Después de ese suceso, Richard Wurmbrand se convirtió en un hombre marcado por las autoridades. El 29 de febrero de 1948, domingo, el pastor Wurmbrand se dirigía hacia la iglesia cuando fue secuestrado por un pequeño grupo de la policía secreta. Él mismo nos relata lo que sucedió después. Fui llevado a una prisión que estaba localizada a 9 metros bajo tierra, en donde me mantuvieron incomunicado. Por espacio de varios años estuve preso en una celda, solo. Nunca me permitieron ver la luz del sol, la luna, las estrellas, las flores. Nunca me permitieron ver a nadie, excepto los hombres que me interrogaban, castigaban y torturaban. Nunca me permitieron acceso a un libro o pedazo de papel. Años más tarde, cuando tuve la posibilidad de escribir, ni siquiera me acordaba cómo hacer una letra mayúscula D. Y para la experiencia y el sentir de aislamiento, que fuese aún peor, mantenían la prisión en pleno silencio. Aún los guardias usaban zapatos hechos de tela para que sus pasos no se pudieran escuchar. Al principio, nos colocaron en el aislamiento y eso de estar incomunicados era peor que la muerte. Cada uno de nosotros volvió a revivir sus pecados pasados y el descuido de las responsabilidades. Todos sufrimos un increíble dolor en nuestros corazones
al pensar que no habíamos hecho lo máximo por el Altísimo, por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Me encontraba sumido en un gran dolor y remordimiento cuando de pronto la pared de la cárcel comenzó a brillar como diamantes. He visto muchas cosas hermosas, pero nunca como cosas hermosas que puede llegar a verse en aquella oscuridad, en la celda, bajo tierra. Nunca antes había yo escuchado música tan hermosa como la que escuché ese día. Jesús, el Rey de Reyes, estaba con nosotros. Pudimos ver sus ojos amorosos y comprensivos. Secó nuestras lágrimas, nos envió palabras de amor y de perdón. Supimos que todo lo que había sido malo en nuestras vidas había quedado en el pasado, había sido olvidado por Dios. Entonces llegaron los días maravillosos. La novia estaba en brazos del novio. Estábamos con Cristo. No estábamos conscientes de estar en prisión. A veces, cuando nos golpeaban y torturaban, éramos como San Esteban, que mientras lo apedreaban, no estaba consciente de que sus verdugos y las piedras caían sobre él, sino que vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. De igual manera, tampoco nosotros veíamos a los comunistas que nos torturaban. Estábamos rodeados de ángeles, estábamos con Dios. Ya no creíamos en Dios, en Cristo y en los ángeles simplemente porque los versículos de la Biblia así lo decían. Ya no recordábamos versículos bíblicos, nos acordábamos de Dios porque lo experimentamos. Podemos decir con gran humildad junto a los apóstoles: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos tocado con nuestros dedos, todo es lo que anunciamos. Después de varios años de estar incomunicados, nos pusieron juntos en enormes celdas, donde a veces había 200 o 300 prisioneros en cada una. No les diré toda la verdad, ya que no la podrían tolerar, pero una cosa sí les diré: los prisioneros cristianos eran golpeados y luego los amarraban a una cruz por 4 días y 4 noches sin interrupción. Entonces los comunistas los rodeaban, se mofaban de ellos y los insultaban con gritos sarcásticos: «¡Miren a su Cristo! ¡Cuán hermoso es! ¡Qué fragancias trae desde el cielo!». Entonces pateaban a los demás prisioneros y los obligaban a arrodillarse y a adorar aquel embarrado crucifijo viviente. Entonces llegaron los momentos difíciles, los tiempos del lavado de cerebro. Ninguna persona que no haya experimentado el lavado de cerebro podrá comprender lo que la tortura significa. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 17 horas teníamos que permanecer sentados perfectamente rectos. No nos permitían recostarnos o inclinar la cabeza. Cerrar los ojos era considerado como un crimen. Por 17 horas al día teníamos que escuchar: el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es tontería, el cristianismo es tontería, el cristianismo es tontería. Ya nadie cree en Jesús, ya nadie cree en Jesús. Ríndete, ríndete, ríndete. Esto lo tuvimos que escuchar días, semanas, años. Finalmente llegó lo peor. Los comunistas torturaron a los que creían en Dios. Los cristianos fueron torturados con un atizador de hierro candente, con una porra de goma, con palos y con diversos tipos de métodos. Y entonces ocurrió el milagro. Cuando las cosas estaban en su peor momento, cuando nos estaban torturando como nunca antes lo habían hecho, comenzamos a tener amor por los que nos torturaban. De la misma manera que una flor te recompensa con su perfume cuando la trituras bajo tus pies, cuanto más se mofaban de nosotros y nos torturaban, más compasión y amor sentíamos por los que nos torturaban. Muchos le han preguntado a Wurmbrand: ¿cómo es posible amar a alguien que te está torturando? Él respondió de la siguiente manera: mirando a los hombres no como son, sino como llegarán a ser, yo también podía ver en nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un furioso apóstol Pablo. Muchos de los oficiales de la policía secreta a quienes les testificamos se convirtieron en cristianos y también se regocijaron de sufrir en prisión igual que nosotros por haber encontrado al Señor Jesucristo.
pesar de que nos castigaron con el látigo, como lo hicieron con Pablo, pudimos ver en nuestros carceleros el potencial de un carcelero de Filipo, quien también se convirtió. Soñábamos con que muy pronto nos preguntarían: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue en la prisión en donde encontramos la esperanza de salvación para los comunistas. Fue allí donde desarrollamos un sentir de responsabilidad hacia ellos. Fue en las prisiones comunistas donde nació la idea de una misión cristiana hacia los comunistas. Nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para ganar a estos hombres para Cristo? Las puertas del cielo no están cerradas para los comunistas, ni tampoco se ha apagado la luz para ellos. Ellos también pueden arrepentirse igual que cualquier otro, y somos nosotros quienes debemos llamarlos al arrepentimiento. Solo el amor puede producir un cambio en el comunista y en el terrorista. Cuando el pastor Wurmbrand fue dejado en libertad en 1956, reanudó su trabajo en la iglesia clandestina. En el año 1959 fue entregado nuevamente a las autoridades, y en esta ocasión quien lo traicionó fue uno de sus colaboradores. Fue puesto en libertad por segunda vez en el año 1964. En 1965, unos amigos le pagaron al gobierno la suma de $10.000 para que la familia Wurmbrand pudiera salir del país. Juntos viajaron hacia Escandinavia e Inglaterra antes de llegar a los Estados Unidos. En el mes de mayo de ese mismo año, Richard dio testimonio ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado, en Washington, D.C., donde se desnudó hasta la cintura para mostrar 18 profundas heridas causadas por la tortura. En el año 1967, los Wurmbrand comenzaron oficialmente su ministerio hacia los comunistas bajo el nombre de Jesús para el Mundo Comunista. Hoy día tal ministerio se conoce como La Voz de los Mártires, el cual está dedicado a servir a la iglesia perseguida donde quiera que ésta se encuentre. En 1991 y 1992 pudimos ver el colapso del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental, y a su vez también vimos el fin de la persecución de creyentes bajo el auspicio del gobierno. Mirando hacia atrás, es fácil ver que las oraciones y los esfuerzos de los ministerios como La Voz de los Mártires fueron clave para una nueva libertad que el Evangelio ha llevado a estos lugares. Allí, donde no hace mucho tiempo mártires como Richard y Sabina, quienes también sufrieron 3 años en una cárcel, fueron torturados por su fe, está comenzando un avivamiento. La Voz de los Mártires continúa en su dedicación de ver que las mismas libertades sean alcanzadas en aquellas naciones que hoy en día continúan persiguiendo a los cristianos. Parece ser que Dios se limita a sí mismo por nuestra vida de oración, de tal manera que nada hace por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Palabras de John Wesley, fundador del movimiento metodista. La ferviente oración de un justo es poderosa y logra maravillas. Palabras de Santiago, arrojado desde el muro del templo en el año 63 después de Cristo. La epístola de Santiago, capítulo 5, verso 16.